Esta noche, vas a vivir un día completo en la Edad Media. No el de los libros de historia. No el de las películas con caballeros brillantes y castillos perfectos. El de verdad. El de las personas normales que se despertaban cada mañana en un mundo que hoy apenas podemos imaginar. Vas a sentir el frío antes del amanecer. Vas a oler el fuego recién encendido. Vas a escuchar los sonidos que llenaban una aldea cuando el sol todavía no había asomado por el horizonte. Y vas a descubrir detalles sobre la vida cotidiana medieval que casi nadie conoce, detalles que, una vez que los escuchas, no puedes dejar de pensar en ellos. Así que si ahora mismo estás en tu cama, cómodo, con la luz apagada o casi apagada, deja que tu cuerpo se relaje. Respira despacio. Y acompáñame esta noche a un lugar que existió hace muchos siglos, pero que, en cierta forma, sigue vivo en cada piedra antigua que todavía permanece en pie. Vamos a comenzar desde el principio. Desde el momento exacto en que un día medieval empezaba. Imagina que despiertas. No hay alarma. No hay luz artificial. No hay ningún sonido eléctrico ni pantalla iluminada. Solo una oscuridad densa, casi sólida, que te rodea completamente. Y un frío que no pide permiso. Estás en una pequeña habitación dentro de una casa de campo de la Europa medieval, aproximadamente entre los siglos XI y XIII. La habitación no es grande. Las paredes son de piedra gruesa o de madera compacta, según la región. El suelo es de tierra apisonada, a veces cubierto con paja que fue colocada hace varios días. La paja no está fresca, pero todavía cumple su función de aislar un poco del suelo helado. Tu cama no es lo que hoy llamaríamos una cama. Es un jergón. Una especie de saco grande relleno de paja, de hojas secas, o si tenías algo más de fortuna, de lana o plumas de ganso. Este jergón descansa sobre una estructura de madera. Tiene cierto peso, cierta firmeza. No es exactamente incómodo, pero tampoco es blando. Con el tiempo, el cuerpo se acostumbra. De hecho, hay historiadores que sugieren que dormir sobre superficies más firmes era, en muchos sentidos, mejor para la espalda que algunos colchones modernos. Pero lo que más llama la atención esta mañana no es la cama. Es el frío. En invierno, el frío dentro de una casa medieval podía ser devastador. No existía calefacción central. No había termostatos. El único calor provenía del fuego del hogar, que durante la noche se había reducido a unas pocas brasas apenas vivas. Y ese calor residual, por supuesto, ya casi no llegaba hasta donde dormías. Por eso dormías con ropa. Con varias capas de ropa. Y si tenías suerte, con animales cerca. Sí. Los animales. En muchas casas campesinas de la Edad Media, los animales no vivían solo en establos separados. En invierno, especialmente, las gallinas, los cerdos pequeños, o incluso una cabra, podían pasar la noche dentro de la casa. No porque nadie tuviera sentido de la higiene, sino porque el calor corporal de esos animales era una forma real y eficaz de combatir el frío. El olor era intenso, claro. El ruido también. Pero estar vivo en febrero era más importante que dormir en silencio perfecto. Y hablando de sueño, hay algo que casi nadie sabe sobre cómo dormían las personas en la Edad Media. No dormían toda la noche de un tirón. Eso que hoy consideramos completamente normal, dormir 8 horas seguidas sin interrupciones, era algo completamente ajeno al modo de vida medieval. Los historiadores han encontrado referencias en textos antiguos que describen 2 periodos de sueño distintos, separados por 1 hora o 2 de vigilia en mitad de la noche. El primer sueño comenzaba poco después de anochecer y duraba varias horas. Luego, la persona despertaba de forma natural, permanecía despierta durante un rato, quizás rezando, hablando en voz baja con alguien de la casa, o simplemente dejando que la mente vagara en ese estado sereno que existe entre el sueño y la vigilia. Y después, llegaba el segundo sueño, que duraba hasta el amanecer. Esta forma de dormir era tan natural para ellos como lo es para nosotros dormir de una sola vez. Y hay investigadores que sugieren que este patrón podría ser en realidad más cercano al ritmo biológico natural del ser humano.
Pero ahora, en esta mañana fría y oscura que estamos imaginando juntos, el primer gallo acaba de cantar. Y con él, el día comienza. Te incorporas despacio. El jergón cruje ligeramente debajo de ti. El aire que respiras es frío, casi cortante, y puedes verlo brevemente convertido en una pequeña nube de vapor delante de tu boca. Lo primero que haces es envolverte con la manta o la capa de lana que usabas para dormir. No la sueltas todavía. No tiene ningún sentido hacerlo. En la habitación hay una oscuridad casi total. Quizás entra un pequeño hilo de luz de luna por las rendijas de las contraventanas. Quizás nada. La orientación visual que tenemos hoy, esa costumbre moderna de encender una luz con solo mover un dedo, no existía. La gente de la Edad Media era mucho más hábil moviéndose en la oscuridad. Conocían cada centímetro de su espacio. Cada objeto tenía un lugar fijo, no por orden estética, sino por necesidad. Lo curioso es que, según algunos estudios, los ojos humanos son capaces de adaptarse a niveles de oscuridad mucho más profundos de lo que hoy experimentamos. Nosotros vivimos rodeados de luz artificial incluso de noche. Ellos no. Eso les daba una sensibilidad visual nocturna que hoy hemos perdido casi por completo. Te mueves hacia el hogar. Las brasas todavía guardan algo de vida. Un tenue resplandor anaranjado en el centro de la ceniza gris. Tu primer trabajo del día, antes de cualquier otra cosa, es avivar ese fuego. Encender fuego en la Edad Media no era el simple gesto de raspar una cerilla. Las cerillas no existían. Para crear fuego desde cero se usaba el eslabón y el pedernal, dos piedras o una piedra y un trozo de metal que, al golpearse, generaban chispas que debían caer sobre un material muy seco y fino, generalmente musgo seco, yesca, o un tejido preparado especialmente. El proceso podía llevar varios minutos. Podía fallar. Y en un día de mucha humedad, podía ser una batalla. Por eso, la sabiduría popular medieval insistía en algo fundamental: nunca dejes que el fuego se apague del todo. Mantener el fuego vivo, incluso de noche, era una responsabilidad seria. Una de las personas de la casa, a veces la más joven, tenía la tarea de asegurarse de que las brasas sobrevivieran hasta la mañana siguiente, cubierta con ceniza para que duraran más. Era una técnica conocida, practicada durante generaciones. Pero si el fuego se había apagado del todo, podías ir a casa del vecino. Realmente. Pedir fuego prestado era algo tan común y tan socialmente aceptado como hoy podría ser pedir una taza de azúcar. Era un acto cotidiano que reflejaba algo importante sobre la vida medieval: la interdependencia. Nadie sobrevivía completamente solo. La comunidad era la red de seguridad. Ahora el fuego empieza a crecer. Las llamas pequeñas lamen la madera seca que has colocado con cuidado encima de las brasas. Hay un ligero crepitar, un sonido suave y rítmico que llena la habitación. El calor todavía es mínimo, pero la promesa del calor ya está ahí. El olor a humo es el primer olor del día. No desagradable. De hecho, es un olor que acompañaba absolutamente todas las mañanas medievales. Cada casa, cada habitación, cada prenda de ropa tenía un componente de ese olor. Era el olor del hogar, literalmente. Y mientras el fuego se asienta, piensas en el desayuno. Pero lo más sorprendente aún está por llegar cuando descubres que era realmente el desayuno en la Edad Media. Para la mayoría de la gente, el desayuno no era lo que imaginamos. En primer lugar, muchas personas no desayunaban. O al menos no desayunaban de forma regular. La Iglesia, que era una fuerza omnipresente en la vida medieval, tenía una postura ambigua respecto al desayuno temprano. Comer demasiado pronto, antes de haber cumplido con las oraciones matutinas, era visto por algunos como una señal de debilidad o glotonería. No era un pecado grave, pero tampoco era lo ideal. Además, los campesinos no solían tener alimentos en abundancia. Lo que comían dependía de la estación del año, de la cosecha anterior, de si vivían cerca de un río o del mar. El invierno era especialmente duro. En esos meses, la dieta se reducía a lo conservado: cereales almacenados, legumbres secas, queso curado,
tocino salado. En la mañana, si había algo que comer, era sencillo. Un trozo de pan. Oscuro, denso, hecho de centeno o de espelta o de una mezcla de cereales, no del trigo blanco suave que conocemos hoy. Era un pan que duraba días, a veces más de una semana, y que con el tiempo se endurecía hasta convertirse casi en piedra. No era raro mojar ese pan en agua caliente, en caldo de la noche anterior, o en la leche de la cabra si había suficiente. A veces, algo de queso. Queso fresco o semicurado, según la temporada. En primavera y verano, quizás algo de fruta. Una manzana guardada del otoño anterior, aunque ya estuviera arrugada y dulzona. O algunas bayas recogidas al paso. Y si la familia tenía gallinas, quizás un huevo. Aunque los huevos eran un recurso valioso, no siempre destinados al consumo inmediato. Lo que nunca faltaba, en casi todas las casas medievales, era la cerveza. No la cerveza fuerte de hoy. Una cerveza suave, de muy bajo contenido alcohólico, que los campesinos llamaban cerveza pequeña o algo equivalente según el idioma. Era básicamente agua fermentada. Y bebían cerveza porque el agua sin hervir era peligrosa. Los pozos podían estar contaminados, los ríos también. La fermentación, aunque nadie lo supiera explicar en términos científicos, hacía que el líquido fuera más seguro. Así que bebían cerveza por la mañana, por la tarde y por la noche. Los hombres, las mujeres, y sí, también los niños. Esto era la normalidad. No un exceso. Una necesidad práctica que pasó generaciones sin que nadie lo cuestionara demasiado. ¿Ya has comido algo? El fuego está bien establecido. El frío ha retrocedido un poco. Y afuera, lentamente, el cielo comienza a cambiar de color. No hay azul todavía. Solo una franja grisácea en el horizonte, suave como una respiración, que anuncia que el sol viene en camino. Los gallos han cantado varias veces ya. Escuchas también el mugido lejano de una vaca. El ladrido breve de un perro en algún lugar de la aldea. Los sonidos que marcan el inicio del día en este mundo sin relojes ni teléfonos. Sí, sin relojes. La forma en que la gente medieval medía el tiempo es otro de esos detalles que resulta fascinante cuando te detienes a pensarlo. No tenían relojes de pulsera. Los relojes mecánicos apenas empezaban a aparecer en las catedrales y las torres durante la Baja Edad Media. Para la mayoría de la gente, el tiempo no se medía en minutos y segundos. Se medía en luz. En sonidos. En ciclos. La campana de la iglesia era el reloj de la comunidad. Las horas canónicas, los momentos en que los monjes rezaban, marcaban el ritmo del día para toda la aldea. Maitines antes del amanecer, prima al amanecer, tercia a media mañana, sexta al mediodía, nona a media tarde, vísperas al atardecer, completas al anochecer. Y vuelta a empezar. Cuando la campana sonaba, la gente sabía qué momento era. Sin mirar ningún aparato. Sin calcular nada. El sonido llegaba y el cuerpo respondía. Hay algo curiosamente relajante en esa idea. No estar pendiente de los minutos. No contar el tiempo de forma obsesiva. Solo dejarse guiar por el ritmo natural del día. Pero ahora el trabajo espera. Sales de la casa. El aire de fuera es todavía más frío que el de dentro. Pero la humedad de la mañana tiene ese olor particular que solo existe en los campos antes de que el sol haya calentado el suelo. Un olor a tierra viva, a hierba mojada, a madera recién cortada en algún lugar cercano. Llevas ropa sencilla y funcional. Una camisa larga de lino que llega casi a las rodillas. Encima, una túnica de lana más gruesa. Calzas de lana que cubren las piernas. Y un par de zapatos de cuero grueso, toscos pero resistentes. Si hace mucho frío, hay una capa también, y quizás un gorro de lana que cubre las orejas. El color de la ropa es, casi con toda seguridad, alguna variante del marrón, el gris o el beige. No porque la gente medieval no supiera teñir telas, sino porque los tintes eran caros y los campesinos no podían permitírselos. Los colores brillantes, el rojo intenso,
el azul añil, el amarillo dorado, eran símbolo de estatus. En el campo, la ropa tenía el color de la tierra. Hay algo profundamente honesto en eso. La ropa como reflejo del lugar que ocupas en el mundo, no como declaración de individualidad. Caminando hacia los campos, te cruzas con otras personas de la aldea. Hombres que van al trabajo. Mujeres que llevan cántaros hacia el pozo. Niños que corretean entre los animales. El saludo es simple, casi mínimo. Un gesto, una palabra, una sonrisa cansada pero genuina. No hay tiempo para conversaciones largas todavía. El día apenas empieza. La aldea medieval típica de la Europa occidental no era grande. Podía tener entre 20 y 200 personas, dependiendo de la región y la época. Todos se conocían. Todos sabían el nombre de cada familia, cada animal, cada campo. La vida era absolutamente transparente en ese sentido. No había anonimato. Lo que hacías era visto por todos. Esa cercanía podía ser asfixiante a veces. Pero también creaba una sensación de pertenencia muy difícil de encontrar hoy. Y llegamos a algo que casi nadie imaginaría sobre la vida campesina medieval. El trabajo en los campos no era constante ni uniforme durante todo el año. Hay una imagen popular de que los campesinos medievales trabajaban sin descanso, todos los días, desde el alba hasta el anochecer, agotados y miserables. Esa imagen contiene algo de verdad, especialmente en las épocas de siembra y cosecha. Pero no es completa. Durante el invierno, especialmente en enero y febrero, el trabajo agrícola se reducía enormemente. La tierra estaba congelada o demasiado húmeda. No había siembra. La cosecha ya se había guardado. Esos meses eran, en cierto modo, de descanso obligatorio impuesto por la naturaleza misma. Además, el calendario eclesiástico estaba lleno de días festivos. Los domingos, por supuesto, estaban dedicados al descanso y la iglesia. Pero también los santos patronales, las grandes festividades religiosas, los días de celebración comunal. Algunos historiadores estiman que en la Edad Media había entre 90 y 150 días al año que no eran días de trabajo ordinario. No todos eran días completamente libres, claro. Pero el ritmo era mucho menos implacable de lo que a veces se nos presenta. Sin embargo, en primavera y verano, el ritmo cambiaba completamente. La siembra y la cosecha eran momentos de trabajo intensísimo, donde todos los miembros de la familia, sin excepción de edad o de género, contribuían. Ahora mismo, en esta mañana imaginaria, estamos en una época de trabajo moderado. Quizás es primavera avanzada. El suelo está blando y fragante. El sol ya ha salido del todo y calienta los hombros con una gentileza que todavía no tiene el peso del verano. Los campos medievales tenían una organización muy particular. No eran como las grandes extensiones de monocultivo que vemos hoy. Eran franjas largas y angostas, distribuidas entre las distintas familias de la aldea. El sistema era llamado de campos abiertos. Un mismo gran campo podía contener las franjas de 20 familias diferentes, cada una cultivando su parte, pero todas bajo un ciclo agrícola compartido y decidido en comunidad. Eso significaba que si la aldea decidía que este año ese campo descansaría, la rotación de cultivos era crucial para mantener la tierra fértil. Todas las familias respetaban esa decisión. Era una forma de gestión colectiva de los recursos naturales que, en muchos sentidos, funcionaba sorprendentemente bien. Trabajas con herramientas sencillas. Un arado tirado por un buey si tienes la suerte de tener uno. Un azadón si no. Las manos, siempre, para las tareas más delicadas. La labor del campo era física, constante, ritualizada. Los mismos movimientos repetidos durante horas. Hay algo casi meditativo en esa repetición, aunque el cuerpo duela. Y mientras trabajas, hay un silencio de fondo que ningún pueblo moderno tiene. No hay motores. No hay maquinaria. No hay tráfico. Solo el viento. El sonido suave de la tierra removida. El canto de los pájaros. El mugido lejano del ganado. El crujido de la madera del arado.
Pero no toda la vida medieval era agrícola. Hay un detalle poco conocido sobre esto que merece un momento de atención. Incluso en aldeas relativamente pequeñas, había una diversidad de oficios que hoy tendemos a olvidar. El herrero era uno de los personajes más importantes de cualquier comunidad. No solo hacía herramientas y armas. Fabricaba los herrajes para las puertas, las bisagras, los clavos, las cadenas. Reparaba lo que se rompía. Era el técnico y el ingeniero de la aldea. Su fragua, ese lugar oscuro y caliente donde el metal brillaba al rojo vivo, era un centro de la vida social. La gente se acercaba a menudo, no solo con encargos, sino a hablar, a escuchar, a calentarse. El molinero era otro personaje fundamental. El molino, casi siempre de agua o de viento, era donde se convertían los granos en harina. Era un servicio que el señor feudal generalmente poseía y por el cual los campesinos debían pagar. Pero el molinero, el hombre que lo operaba, tenía un poder real sobre la comunidad. Y con ese poder venía también una reputación, a veces buena, a veces no tanto, dependiendo de cuánto grano desaparecía en el proceso. El carpintero, el curtidor, el tejedor, la comadrona, el barbero que también era el médico y el cirujano. La aldea medieval era un pequeño ecosistema de habilidades entrelazadas. Y en el centro de todo eso, la iglesia. El párroco local era, en muchos sentidos, la figura más educada del lugar. Sabía leer y escribir, algo que la mayoría de la gente no podía hacer. Llevaba los registros de nacimientos, matrimonios y muertes. Mediaba en conflictos. Consolaba a los enfermos. Era juez, consejero y maestro, además de sacerdote. Imagina cruzar su mirada mientras caminas por la aldea en esta mañana de primavera. Un hombre con una túnica sencilla, que te saluda con un gesto familiar. Alguien que conoce tu nombre, el nombre de tus hijos, el de tu padre y tu abuelo. El sol llega a su punto más alto. Las campanas de la iglesia anuncian el mediodía. Y con ese sonido familiar, el trabajo en los campos se detiene. No de golpe, no de forma brusca. Gradualmente. Los hombres apoyan las herramientas. Se enderezan con esfuerzo. Se limpian las manos en los pantalones o en la hierba. Hay un momento de silencio antes de que las conversaciones empiecen. El regreso a casa para comer es uno de los rituales más importantes del día medieval. Y aquí es donde llegamos a algo que realmente cambia la forma en que se piensa sobre la vida de esta época. La alimentación medieval no era tan limitada ni tan miserable como a veces se imagina. Era diferente. Era estacional. Era dependiente del lugar. Pero tenía su propia riqueza. Lo primero que hay que entender es que la comida principal del día no era por la noche. Era al mediodía, o un poco después. Lo que nosotros llamamos comida, ellos la llamaban la comida del día. La cena era solo un complemento ligero antes de dormir. Vuelves a casa. El fuego está encendido y sobre él hay un puchero grande de barro. El olor que sale de ese puchero es denso, reconfortante. Es un cocido, una sopa espesa, que ha estado cocinándose lentamente desde la mañana. Esta era la base de la alimentación campesina, el potaje. Una mezcla de legumbres, guisantes, habas, lentejas, con cebolla, puerros, quizás alguna hierba aromática del jardín. En ocasiones especiales, un hueso con algo de carne para dar sabor. La carne en sí era cara y no se consumía todos los días. Pero un hueso de cerdo bien aprovechado podía dar sabor y sustancia a muchos platos. El pan estaba siempre presente. Ese pan oscuro y denso del que ya hemos hablado. A veces, cuando no había cuencos suficientes, el propio pan hacía las veces de plato. Una rebanada gruesa y dura sobre la que se servía la comida. Al final de la comida, ese pan empapado de caldo podía comerse también, o darse a los perros, o a los más pobres que esperaban fuera. Hay algo profundamente inteligente en ese sistema. Nada se desperdiciaba. Absolutamente nada. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar cuando se habla de las diferencias entre la mesa del campesino y la mesa del señor.
La diferencia no era solo de cantidad, sino de concepto. Mientras el campesino comía lo que la tierra producía, el señor feudal seguía un sistema de valores alimentarios completamente diferente. En la jerarquía medieval, los alimentos que crecían cerca del cielo, los que estaban arriba, como las aves o las frutas de árbol alto, eran considerados más nobles y adecuados para personas de alto estatus. Los alimentos que crecían en la tierra o bajo ella, las raíces, las legumbres, las setas, eran considerados inferiores, más apropiados para los siervos. Así que paradójicamente, el señor evitaba algunas de las verduras y cereales que hoy consideramos extremadamente nutritivos. Y el campesino, aunque consumía esos alimentos por necesidad y no por elección, tenía una dieta que en ciertos aspectos era más equilibrada de lo que sugería el estatus. Los señores comían carne con frecuencia. Mucha carne. Venado, jabalí, pavo real, cisne. Animales que se cazaban como símbolo de poder además de alimento. Las especias eran otro marcador de estatus. La pimienta, el azafrán, el clavo, el jengibre eran ingredientes que llegaban de tierras lejanas y valían su peso en oro, casi literalmente. El uso generoso de especias en la mesa era una forma de demostrar riqueza. Y el vino. En las regiones donde crecía la uva, el vino era bebida de señores. En el norte, la cerveza seguía dominando. Pero en la mesa del noble, las jarras de vino eran parte del protocolo. Sin embargo, incluso entre los poderosos, había algo que hoy nos parecería extraño: comer en silencio no era necesariamente lo ideal. Las comidas señoriales podían incluir música, lecturas en voz alta, incluso actuaciones de juglares. La comida era un acto social de primer orden. Mostraba poder, generosidad, cultura. Para el campesino, la comida era simplemente sustento. Pero también era el momento de la familia reunida. De las pocas palabras tranquilas en mitad de un día largo. Del calor compartido alrededor del fuego. Después de comer, el cuerpo pide descanso. Y en muchas culturas medievales, ese descanso se tomaba. La siesta no era solo una tradición mediterránea. Era prácticamente universal en las épocas y climas en que el calor de mitad del día hacía inútil el trabajo físico intenso. Una pausa breve, de media hora o quizás una hora, era completamente normal. Después, el trabajo volvía. Pero con un ritmo diferente al de la mañana. La tarde era el tiempo de las tareas más ligeras o más especializadas. Las mujeres hilaban y tejían, reparaban ropa, se ocupaban del huerto, del jardín de hierbas que estaba casi siempre cerca de la casa. Las hierbas eran medicina, condimento, y a veces superstición mezclada con todo lo anterior. El romero, la lavanda, la salvia, la menta, cada planta tenía un uso conocido y transmitido de madre a hija durante generaciones. Los hombres podían dedicar la tarde a reparaciones, una cerca rota, un tejado que empezaba a dejar pasar el agua, herramientas que necesitaban atención. O podían ir al bosque a recoger leña, que era una labor constante. Siempre se necesitaba más leña. El fuego no paraba nunca. Y luego estaba el mercado. No todos los días ni en todas las aldeas. Pero los días de mercado eran eventos importantes. Una vez a la semana, o cada 2 semanas, gente de varios kilómetros a la redonda se reunía en la plaza de algún pueblo más grande para comprar, vender, intercambiar. No solo alimentos, también herramientas, telas, animales, objetos de cerámica, remedios medicinales de dudosa efectividad pero gran demanda. El mercado era también información. No había periódicos. No había forma rápida de enterarse de lo que ocurría en otros lugares. El mercado era el lugar donde las noticias viajaban de boca en boca. Un rumor sobre una guerra lejana. Una cosecha buena en el norte. Un nuevo señor que había asumido el control de un territorio cercano. Toda la información del mundo llegaba así, filtrada a través de decenas de conversaciones, distorsionada y reinterpretada, pero llegaba. Hay algo que vale la pena imaginar en ese momento. Estar en un mercado medieval. El ruido de decenas de voces mezcladas.
El olor de los animales, de la comida recién cocinada que se vende en pequeños puestos, de las pieles curtidas, del cuero, de la fruta madura en los cestos. El color de las telas exhibidas. Los gritos de los vendedores anunciando sus productos. Es un mundo sensorial completamente diferente al de hoy. Más intenso en algunos sentidos. Más limitado en otros. Pero vivo. Profundamente vivo. Lo que ocurría después podría sorprenderte, especialmente si piensas que la vida medieval era gris y sombría. Porque no lo era. Al menos no siempre. La gente de la Edad Media sabía divertirse. Sabía reírse, cantar, bailar, jugar. Los días festivos eran ocasión para celebraciones que podían durar horas, a veces días enteros. La alegría no era un lujo reservado para los ricos. Era una necesidad humana que se satisfacía con lo que había. Los juegos eran una parte importante de la vida cotidiana. Los niños jugaban con trompos, con aros, con muñecos hechos de tela o arcilla. Los adultos jugaban a los dados, a juegos de mesa primitivos parecidos al ajedrez o a las damas, a luchar en los prados. Y la música. La música estaba en todas partes. No había instrumentos en cada casa, pero sí voces. Cantar mientras se trabajaba era completamente natural. Canciones de labranza, canciones de amor, canciones religiosas, canciones de taberna que estaban muy lejos de ser edificantes. La tradición oral era riquísima, poemas, cuentos, historias de héroes y monstruos que viajaban de aldea en la boca de los juglares. El sol empieza a bajar. Las sombras se alargan sobre los campos y los caminos. El calor del día, que nunca fue excesivo en esta mañana de primavera que hemos imaginado, empieza a retirarse con discreción. El cielo adquiere ese tono dorado y suave que precede a los últimos minutos de luz. Es hora de volver a casa. Los animales son recogidos. Las herramientas, guardadas. Las puertas y los portillos del huerto, cerrados. Hay una pequeña rutina del final del día que es igual para casi todos. Una especie de contabilidad silenciosa, todo en su lugar, todo en orden, para mañana empezar de nuevo. En la aldea, las primeras luces empiezan a aparecer. No son luces brillantes como las nuestras. Son el resplandor cálido y tembloroso de los fuegos a través de las contraventanas entornadas. Un resplandor que, visto desde fuera, hace que las casas parezcan vivas, cálidas, íntimas. Entras en tu casa y el calor del hogar te recibe de inmediato. La diferencia de temperatura entre el exterior enfriado y el interior calentado por el fuego es inmediata y absolutamente bienvenida. La cena se está preparando. No será elaborada. Quizás lo que sobró del mediodía, recalentado. Quizás algo más simple, pan, queso, un poco de mantequilla si hay. En verano, una ensalada del huerto, con aceite y un poco de vinagre. La cena medieval era exactamente lo que debía ser para una persona que ha trabajado físicamente todo el día y que en pocas horas estará dormida, ligera, caliente, reconfortante. Y mientras se prepara, hay tiempo para las pocas horas de vida social del día. La familia está reunida alrededor del fuego. Y este momento, justo este, era quizás el más humano de todo el día medieval. Sin prisas. Sin trabajo que hacer ahora mismo. La luz disminuyendo afuera. El fuego que crepita suavemente adentro. Las velas que se encienden, una o dos a lo sumo, porque las velas también eran un recurso valioso que no se desperdiciaba. Las conversaciones eran más largas que en cualquier otro momento del día. Se hablaba del trabajo. De los vecinos. De los hijos. A veces, de cosas más grandes. El rumor de una guerra, el señor que había visitado la aldea, el invierno que se acercaba o se alejaba. Y se contaban historias. Este es un aspecto de la vida medieval que realmente merece atención. La tradición oral era la forma en que la cultura se transmitía. Los libros existían, claro, pero eran escasos y costosos, y la mayoría de la gente no sabía leer. Lo que existía en abundancia era la memoria y la voz humana. Los ancianos eran los repositorios del conocimiento.
Recordaban cómo había sido el invierno terrible de hace 30 años. Conocían qué plantas crecían en el bosque oscuro que quedaba al norte. Sabían el nombre de cada señor que había gobernado el territorio en las últimas generaciones. Y conocían las historias. Historias de santos y de milagros. Historias de criaturas que vivían en el bosque, el lugar que para la mentalidad medieval era el límite del mundo conocido, el territorio de lo incierto y lo peligroso. Historias de amores desgraciados y de venganzas. Historias que mezclaban lo real con lo sobrenatural de una manera completamente natural, porque para ellos esa separación no era tan clara como para nosotros. Escuchar una historia contada en voz baja, junto al fuego, mientras la noche avanza afuera, eso es algo que los seres humanos hemos hecho durante decenas de miles de años. Y hay algo en ese gesto tan antiguo que todavía resuena profundamente en nosotros. Ahora es de noche. Y aquí es donde la diferencia entre el mundo medieval y el nuestro se vuelve más profunda. La noche medieval era oscura de una manera que hoy es prácticamente imposible experimentar en ninguna ciudad o pueblo moderno. No había luz eléctrica. No había farolas en las calles. No había el resplandor difuso que hoy ilumina los cielos nocturnos de todas las ciudades del mundo. Cuando el sol se ponía en la Edad Media y las últimas brasas del día se reducían a ceniza, la oscuridad era completa. Las estrellas se veían de una manera que hoy solo es posible en los lugares más remotos de la Tierra. El cielo nocturno medieval era un espectáculo que todos conocían, porque todos vivían bajo él. La Vía Láctea no era un concepto astronómico abstracto, era una banda de luz blancuzca claramente visible que cruzaba el cielo cada noche despejada. Los planetas se distinguían a simple vista. Las constelaciones tenían nombres y significados conocidos por casi todos. El cielo nocturno era el reloj, el calendario y el mapa de la humanidad durante milenios. Y en la Edad Media, esa tradición todavía estaba completamente viva. Pero volvemos a la casa. Las velas están encendidas. Una vela de sebo, hecha de grasa animal, no de cera de abejas que era más cara. La luz que da es menos blanca, más amarillenta, con un leve olor que no es exactamente desagradable pero tampoco es neutro. Esa luz ilumina apenas un radio pequeño. Crea sombras profundas en los rincones. Hace que las caras de las personas que están sentadas alrededor parezcan más cálidas, más cercanas. No hay razón para quedarse despierto mucho tiempo una vez que cae la noche. La luz es limitada. Las actividades que pueden hacerse en la oscuridad son pocas. El cuerpo está cansado de un día de trabajo físico. Pero antes de dormir, hay un último ritual. La oración. En la Edad Media, la vida religiosa no era una opción o una convicción personal. Era el aire que se respiraba. El marco dentro del cual toda existencia tenía sentido. La Iglesia no era solo una institución de los domingos. Era la estructura que organizaba el tiempo, las estaciones, los momentos de alegría y de dolor. Rezar antes de dormir no era un acto de piedad especial. Era tan natural como comer o respirar. Se rezaba en familia, o en silencio, o ambas cosas. Palabras que se habían aprendido desde la infancia, que se repetían sin pensar demasiado en ellas, pero que creaban un ritual de cierre del día. Un momento de transición entre el mundo activo y el mundo del sueño. Y había también, en esa última hora del día, una cierta forma de organizar los pensamientos. ¿Se había hecho todo lo necesario? ¿Los animales estaban bien? ¿El fuego estaba cubierto de ceniza para que aguantara hasta mañana? ¿Había suficiente pan para mañana? ¿La herramienta rota había sido arreglada o todavía faltaba? La mente medieval, como la nuestra, hacía un repaso del día antes de soltar la consciencia. Y luego, el sueño. Te recuestas en el jergón. La manta de lana es pesada y cálida. El olor de la paja es seco, ligeramente dulce. El fuego, cubierto ahora con ceniza, proyecta un resplandor muy tenue que hace que las sombras del techo se muevan apenas, como si respiraran. El silencio es casi perfecto. Digo casi, porque el silencio medieval tenía sus propios sonidos.
El crujido de la madera de la casa que se asienta con el frío nocturno. El viento suave que pasa por las rendijas de las contraventanas. El respirar tranquilo de los que duermen cerca. Algún animal que se mueve en el exterior, un gato que caza en la oscuridad del huerto, un búho que emite su llamada desde el árbol más alto del límite del campo. Y a veces, muy de vez en cuando, el sonido de las campanas de la iglesia en la distancia. Las maitines, el rezo de los monjes en la medianoche. Un sonido que llegaba hasta la aldea amortiguado por la distancia y por el silencio, pero que existía. Un recordatorio de que en algún lugar cercano había quienes permanecían despiertos cuando todos dormían, rezando por todos. Hay algo profundamente tranquilizador en ese pensamiento, incluso para nosotros hoy. La idea de que en la oscuridad más densa de la noche, alguien vela. Que el mundo continúa girando, suave y ordenado, mientras tú descansas. Pero hay algo más sobre las noches medievales que merece ser mencionado, porque es uno de los detalles más interesantes y menos conocidos. El miedo a la oscuridad no era simplemente un miedo infantil en la Edad Media. Era una actitud completamente racional. La oscuridad, fuera de la casa, era peligrosa de manera objetiva. Los animales salvajes eran más comunes y más cercanos que hoy. Los lobos no eran una rareza en la Europa medieval. Existían en los bosques de toda Europa y ocasionalmente se acercaban a las aldeas, especialmente en invierno cuando escaseaba la caza. Un campesino que caminara solo de noche por un camino rural corría riesgos reales. Además, los viajeros de la oscuridad no solo eran animales. Los bandidos y los malhechores aprovechaban la noche para sus actividades. Sin iluminación de calles, sin patrullas regulares, la noche era un aliado de quienes operaban fuera de la ley. Por eso las casas se cerraban bien. Los portones de las aldeas se trancaban al caer la noche en los lugares donde existían. Y la gente, en general, no se aventuraba fuera sin una muy buena razón. Pero dentro, con el fuego encendido y las paredes conocidas alrededor, la noche era otra cosa. Era refugio. Era el tiempo del descanso ganado con el trabajo. Y el sueño que llegaba era largo, profundo, sin la estimulación constante que hoy rodea cada noche nuestra. El agotamiento físico hacía que el sueño llegara rápido y fuera completo. Hay algo que no suele aparecer en los libros de historia sobre la Edad Media, y que sin embargo es fundamental para entender cómo era realmente ese mundo. La gente era, en general, más conectada con los ciclos naturales que nosotros. No porque fueran más sabios ni más felices, sino porque no tenían otra opción. El ritmo de su vida seguía el ritmo de la luz, de las estaciones, del cuerpo. Cuando el sol salía, empezaba el día. Cuando el sol se ponía, el día terminaba. Cuando el cuerpo decía que era hora de dormir, se dormía. Cuando la tierra decía que era hora de sembrar, se sembraba. No había forma de ignorar esos ritmos porque no existían los medios para ignorarlos. Eso creaba una clase de conexión con el mundo físico que nosotros hemos perdido en gran medida. No idealizo esa vida. Era dura, era corta en muchos casos, estaba llena de incertidumbre y de dolor. Pero tenía también una coherencia interior, un encaje entre la vida humana y el mundo natural, que tiene algo de hermoso si se mira desde la distancia. Hay una última cosa que merece ser pensada antes de cerrar los ojos esta noche. La gran mayoría de los habitantes de ese mundo medieval que hemos imaginado juntos no dejaron ningún rastro escrito. Sus nombres, si los conocemos, aparecen en registros fiscales, en listas de tributos, en inventarios de propiedades señoriales. No escribieron memorias. No dejaron diarios. No hay cartas suyas guardadas en ningún archivo. Y sin embargo vivieron. Pensaron. Amaron. Sufrieron. Se alegraron. Contaron historias junto al fuego. Miraron las estrellas. Tuvieron esperanzas. La historia medieval que conocemos está escrita casi en su totalidad por monjes, por clérigos, por nobles. Las voces de los campesinos, de los artesanos, de las mujeres ordinarias que vivían una vida ordinaria y extraordinariamente humana a la vez,
esas voces llegan solo en fragmentos, en alusiones, en registros indirectos. Por eso imaginar ese día, como hemos hecho esta noche, tiene algo de acto de respeto. De reconocimiento. De recordar que detrás de cada siglo que los libros de historia resumen en pocas páginas, hubo millones de días normales. Días de frío al despertar y fuego encendido y pan duro y trabajo físico y conversaciones junto al hogar y sueño profundo. Días que, en muchas formas esenciales, no eran tan diferentes a los nuestros. Y así, en esa pequeña casa de piedra y madera, en algún lugar de la Europa medieval, el día termina. El fuego se reduce a brasas quietas cubiertas de ceniza gris. La familia duerme. Los animales respiran suaves en el establo cercano. Afuera, la noche es fría y completamente oscura. Las estrellas brillan con una intensidad que nunca veremos en nuestras ciudades. El viento pasa despacio por los campos. La hierba se mueve apenas, como una respiración. El sonido de las campanas, si llega amortiguado y lejano, casi como un sueño dentro del sueño. No hay nada que hacer ahora. No hay nada que pensar. El día ha sido vivido completamente, desde ese primer canto del gallo antes del amanecer hasta este silencio final que lo envuelve todo. Hay algo profundamente tranquilo en esta imagen. Un mundo que no gira más rápido de lo que el cuerpo puede seguir. Un día que tiene principio y tiene fin. Un silencio nocturno que no es vacío sino pleno. Lleno de todo lo que ha ocurrido. Lleno de todo lo que mañana volverá a ocurrir, de forma casi idéntica, con esa consistencia paciente que tiene la vida cuando se vive cerca de la tierra y cerca de los ritmos que nos preceden. Permite que esa imagen se quede contigo un momento. La casa oscura. El fuego silencioso. Los cuerpos en reposo. El viento suave afuera. Las estrellas que no cambian. El sonido del mundo dormido. Respira despacio. No hay nada que hacer ahora. Ningún lugar al que ir. Ninguna preocupación urgente. Solo el descanso que se merece todo cuerpo que ha vivido un día completo. Solo el silencio que llega cuando la mente finalmente suelta lo que ha llevado cargado. Solo la oscuridad amable y cálida que cubre todo con su manta invisible. Y en algún lugar, hace siglos, alguien exactamente como tú también cerró los ojos así. Y se durmió.